Tres. Ya. Marco teórico del brazo robótico. El equipo está conformado por Itzel Morales Mena, Fabián Zavala Muñoz, Salvador Emiliano Muñoz Rodríguez, Raúl Josué Solís Hernández y Ángela Delgado González. Bien, como introducción, podemos deducir que desde tiempos inmemorables la ciencia siempre ha estudiado el cuerpo humano desde su anatomía, lo cual uno de los principales, aunque de cierta forma secundarios, fue y es el estudio anatómico del codo y la muñeca. Aunque gracias a esto y gracias al avance tecnológico y leyes importantes como la de Ohm y otros autores, nos han permitido recrear estas partes de manera mecánica y electrónica. También la aplicación de las diversas leyes que conocemos nos han permitido un gran diseño, una elaboración y sobre todo el control de un brazo robótico funcional. Un ejemplo de esto y lo primero que veremos será la anatomía y la fisiología de un brazo humano, lo cual nosotros sabemos que los brazos es una de nuestras estructuras anatómicas más importantes y sorprendentes gracias a que su composición está conformada de tres simples huesos, húmero, el cúbito y el radio. Eso sí, cabe aclarar que si bien se considera que el brazo va desde el hombro hasta las manos, esto es incorrecto, ya que como podemos ver, el brazo solamente es la parte superior de nuestras extremidades superiores. El brazo está formado por el hueso húmero, mientras que el antebrazo está compuesto por los dos, el cúbito y el radio. El húmero, ¿qué es? El húmero es el cuarto hueso más largo del cuerpo. Este tiene una longitud de unos 36.5 centímetros aproximadamente y se articula por su extremo superior o con la escápula, perdón. Esto forma la articulación del hombro y en su extremo inferior se articula con el cúbito y el radio, formando así el codo. Hablando nuevamente de la articulación del hombro y del codo, también hay diferentes ligamentos que en este caso se llaman tejidos, en los cuales se encarga de unir los huesos entre sí. Incluso hay nervios importantes del cuerpo que se encuentran en estrecha relación con el húmero. En cambio, el cúbito está localizado en la región interna de este antebrazo. En su extremo superior se articula un número formando la articulación del codo, pero también con el radio. En su extremo inferior se está unido a los huesos del carpo, es decir, los de la mano. El radio está localizado en la región externa del antebrazo, pero de forma prácticamente parcial al cúbito. Una característica es que su extremo inferior se ensancha, lo que le permite articularse con distintos huesos de la mano y permite formar las articulaciones de la muñeca. Hablando del estudio anatómico de la muñeca, podemos decir que su área anatómica se establece entre dos uniones, que es la unión del antebrazo y la de la mano. Esta incluye extremidades epifisarias distales, de las cuales van desde los huesos radio y cúbito. Las dos hileras de huesos del carpo y las bases de los huesos metacarpios y su límite proximal lo construye el borde inferior del músculo pronador cuadrado y el límite distal de la articulación carpometacarpianas. Estas también mantienen el desarrollo de movimientos complejos en diferentes planos del espacio y la red de ligamentos. También favorece la fijación del sistema del hueso y la estabilidad articular. Su estabilidad depende de cierta forma en gran medida el conjunto de ligamentos que también tienen en estas direcciones y sobre todo los que están en los huesos del carpo y los huesos del antebrazo y carpo. La diversidad de articulaciones y una adecuada estabilidad nos permiten el movimiento en diferentes planos, desde el espacio de flexión, extensión, abducción, aducción y pronunciación y supranación. Y como podemos ver aquí, está dividida la muñeca en diversas partes, en las cuales son falanges, distales, la media, la proximal, el radio, el cúbito y los huesos del carpo. Como les mencioné anteriormente se forma de tres importantes bases, el húmero, el cúbito y el radio, junto con su conjunto de articulaciones que están entre el radio y el cúbito, pero de manera separada,
Y la tercera es que el cúbito y el radio. La estabilidad, como les mencioné, está dada principalmente por ligamentos y su cápsula articular, la cual está rodeada toda la articulación e interviene en todos los movimientos que les mencioné anteriormente. Dentro de los principales tendones del codo se encuentran el músculo bíceps, el músculo tríceps y músculo braquial anterior. En sus vasos sanguíneos, la arteria braquial es la principal que atraviesa y respecto a sus nervios pasan tres nervios, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Ok, el funcionamiento de una protoboard. Básicamente es una tabla rectangular de plástico que tiene muchos agujeros y bueno, estos permiten que podamos insertar componentes electrónicos como cables, baterías, interruptor, LEDs o resistencias. Normalmente son usadas para hacer experimentos o prototipos de un circuito electrónico. Y básicamente un protoboard se divide en tres partes, que sería el canal central, las pistas y los buses. El canal central está ubicado en la parte de en medio y su función es pues de aislar las zonas de conexión. Los buses se encuentran a los costados y usualmente la mayoría de las protoboards tienen líneas de color. Las líneas azules marcan el voltaje negativo y las rojas el positivo. Y finalmente el resto de los orificios pertenecen a las pistas. Y bueno, las pistas están separadas por filas de orificios conectados eléctricamente entre sí, por cada fila, y son individuales, o más bien independientemente eléctricas con las demás columnas. Bien, ahora voy a hablar sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm simplemente nos permite calcular el voltaje, la intensidad y la resistencia dentro de un cable o bien de un circuito. En este caso, la ley de Ohm, como les mencioné anteriormente, permite calcular el voltaje en base a la resistencia y la intensidad. ¿Para qué nos sirve esto en nuestra práctica o en nuestro proyecto del brazo mecánico? Simplemente es algo simple. Nosotros vamos a manejar cables y pues obviamente motores y piezas electrónicas mecánicas, los cuales van a necesitar una cierta intensidad y un cierto voltaje. Pero también, aunque los cables ciertamente son de cobre, también estos tienen una resistencia, aunque sí es cierto que es de menor medida, pero siguen teniendo una resistencia. Entonces, lo que nosotros vamos a usar es usar estas fórmulas para calcular más bien qué resistencia pueden generar nuestro cable o alguna pieza con la que llega al estar en contacto, tanto como qué voltaje necesitamos para tener una cierta intensidad dentro de nuestro cable, pero a la vez no sea eliminada con la resistencia de este. Y más que nada, como mencioné anteriormente, lo usaremos para esto, para calcular esto y evitar algún tipo de riesgo mayor o simplemente un contratiempo en las partes electrónicas. Bueno, ahora les hablaré de los circuitos en serie y en paralelo. El circuito en serie es cuando la fuente de energía está conectada desde donde sale la energía y pasa por todos los elementos del circuito y vuelve directamente hacia la fuente suministradora de energía. Algunos elementos de este circuito son su fuente, los receptores de energía y el material que conduce la misma energía. Las características de este circuito es que la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada y que la resistencia equivalente es mayor que la mayor de las resistencias del circuito. Ahora, el circuito en paralelo. El circuito en paralelo es cuando los receptores están conectados por diferente conductor a la fuente de energía. Esto nos hace pensar que la conexión en paralelo se emplea cuando es preciso conservar la independencia absoluta entre la alimentación y cada uno de los elementos. Sus características es que a cada uno de los caminos se puede seguir una corriente eléctrica que se denomina una rama.
y que su resistencia es equivalente, es menor que la menor resistencia del circuito. Algunas de sus diferencias es que en el circuito en serie aumenta al incorporar los receptores y en el circuito en paralelo la resistencia disminuye al incorporar los receptores. Bien, la clasificación y el funcionamiento de las resistencias y transistores usados en la electrónica. En sí, las resistencias, como podemos ver, o les había mencionado anteriormente, de la ley de Ohm, todo cable tiene una resistencia y en este caso usamos resistencias para nivelar un voltaje. Nosotros aquí tenemos diferentes resistencias. La primera son las resistencias fijas, las cuales sus valores en ohmios está fija y generalmente siempre están hechos de mineral en polvo y resina aglomerante. Como podemos ver aquí, una de sus características es que generalmente son pequeñas, pueden retener hasta 3 watts y la tolerancia va desde el 5 hasta el 20% dependiendo del tipo de material. Luego, bueno, hablando de aquí mismo, se puede decir que estas tienen mala estabilidad, mala temperatura, no pueden recibir grandes temperaturas porque al contrario se pueden dañar. Luego ahora sí, hablando de la segunda tipo de resistencias, son las resistencias variables. Es decir, son aquellas sobre las que si se desliza un contacto móvil, su valor puede dar un parámetro totalmente diferente y pues estas tienen un valor de ohmio algo diferente. Generalmente estas siempre se caracterizan porque están iluminadas y son fabricadas por materiales como silicio, germanio y se suelen aplicar siempre estas en circuitos de control. Luego son las NTC, son aquellas que son variables con la temperatura de coeficiente negativa. Y es decir, que a medida que aumenta la temperatura se disminuye el valor de su resistencia y generalmente estas se emplean en el control de temperaturas, al contrario que las la PTC, que conforme va aumentando la temperatura aumenta su resistencia. Esto generalmente se usa para circuitos de protección y controles de temperatura. Cuando generalmente hay altas descargas se suelen usar esta para que la resistencia aumente y pueda nivelar un mayor voltaje. Luego el potenciómetro es una resistencia que simplemente, más que una resistencia, permite aumentar el valor ohmico y pues bueno, esta permite elevar o disminuir, bueno, no disminuir, más bien puede elevar el valor ohmico de una resistencia ya anteriormente o igual potenciarla un poquito más de su base, sin necesidad de afectar la estructura y dañar el material. Hablando de los transistores, hay diferentes tipos de transistores. Los primeros son los transistores de unión bipolar, que simplemente están formados por 3 regiones, la cual es la base, el colector y el emisor. Estas transmisiones de unión bipolar, a diferencia de los otros tipos de transistores, son dispositivos controlados por una corriente y pues bueno, generalmente estas son pequeñas corrientes de las cuales van de la base del transistor. Después el transistor causa un flujo o una corriente mucho más mayor que la de este, es decir que esto funcionaría de cierta forma como un potenciador. Los transistores de unión bipolar vienen en 2 tipos, los que son NPN y PNP. Un transistor NPN es un portador de corriente mayoritario en electrones y el electrón que fluye del emisor al colector forma la base de la mayoría del flujo de la corriente a través del transmisor. En cambio, los de PNP simplemente son agujeros con una minoría. Estos pues simplemente son lo contrario al otro, ofrecen una menor resistencia más bien, ofrecen más protones que electrones, por lo cual se puede decir que ofrecen una menor carga. Luego, los transistores de efecto de campo. Los transistores de efecto de campo estos son controlados por voltajes. Generalmente, estos son voltajes que solemos usar en la puerta o en donde lo solemos conectar, para que aquí se pueda controlar un poquito el flujo, pero más que controlar es potenciarlo, hasta que, bueno, ya sea que se mantenga o simplemente se drene. Estos transistores de efecto tienen una
impedancia de entrada muy alta, es decir, que tiene varios megaohms de resistencia y pueden aumentar sus valores. Esta entrada hace que ocasiona que estos tengan muy poco corriente, por lo cual se suelen usar más como un reductor que un aumentador de corriente. Luego están los otros tipos de transistores, los cuales son de función. Y pues bueno, vamos a repasar un poquito los transistores de función. Es decir, estos más bien están diseñados para utilizarse principalmente en la conmutación y un poquito en la amplificación. Luego están los transmisores pequeños de señal. Los cuales, pues principalmente, como lo dice su nombre, es amplificar las señales. Pero son señales de muy bajo nivel, es decir, que ocupan muy poquita carga. Generalmente esto lo solemos usar como interruptores y su valor siempre está basado en el BFE, que indica cuando un transmisor puede amplificar las señales de entrada. En este caso, las señales lo que puede amplificarse entre 10 y 500 con una corriente máxima de un colector IC, que es aproximadamente de 800 a 600 miliamperios. En los que estos también vienen subdivididos en los NPN y PNP, las cuales las frecuencias operativas máximas siempre suelen oscilar entre 1 y 300 MHz, dependiendo de qué tipo es. Luego, los transmisiones de conmutación pequeños. Estos transmisiones de conmutación pequeños son transistores que se ocupan principalmente como interruptores, al igual que los otros, pero estos tienen la particularidad que se pueden usar como amplificadores de los valores típicos HFE, los cuales la amplificación va entre los 10 y 200, y el valor mayor que puede generar es de 10 a 1000 megaamperios. Estos también vienen formulados en su forma NPN y PNP. En términos de diseño, siempre podemos usar estos transmisores para interruptores, aunque, pues bueno, como les comenté, se suelen usar como amplificador y es un poquito más su función base. Luego, los transistores de potencia, los cuales, como se dice su nombre, estos son adecuados para hacer que fluya mucha corriente, a diferencia de los segundos transistores que tuvimos, los cuales reducían la corriente. Estos no, al contrario, la potencian más que los otros. Estos no son tanto de señales, sino de corrientes, y permite disparar un exceso de potencia durante un tiempo limitado o durante un segundo o el tiempo que sea necesario. Estos pueden ir desde los 10 hasta los 300 watts y su frecuencia puede ir de 1 a 100 MHz. Los valores máximos de corriente es de 1 a 100 megamperios y también estos están en sus variables NPN y PNP. Luego, los transistores de alta frecuencia son transistores que utilizan señales pequeñas, pero estas les permiten funcionar a altas frecuencias para aplicaciones de conmutación a alta velocidad. Esto es muy similar al transmisor pequeño, pero esto hace que sea una mayor potencia y permite, pues, simplemente nivelar hasta, pues bueno, la pequeña potencia a una gran cantidad o una alta frecuencia, en la cual la frecuencia máxima es de 2000 MHz y la corriente máxima va de los 10 a los 600 megamperios. Y estos también están disponibles en su formato NPN y PNP. Luego están los fototransistores, los cuales estos fototransistores más que nada funcionan con la luz, ya que se asemeja con un transistor bipolar, o sea, tienen la misma base y el mismo reemplazado, pero esta diferencia de los otros tiene 2 terminales en lugar de 3. Es decir, que cuando esta superficie se mantiene oscura, el dispositivo está apagado y pues no fluyen los electrones, y en cambio cuando está de día permite que los electrones fluyan. Eso se podría usar más o menos como un panel solar, por así decirlo. ¿Qué es un motorreductor? Es una máquina en la que se combina un motor y un reductor
Se usa para reducir la velocidad de forma automática. Esta máquina puede sustituir a los motores de corriente continua porque hace el trabajo y no genera tanto gasto de energía. El motor utiliza la fuerza de torque para que se gire a una velocidad determinada. Cuando esta fuerza se une con el tiempo determinado en que se ejecuta el tiro, se le conoce como la potencia de un motorreductor. El objetivo principal del motorreductor es que la velocidad de entrada se regule y que se permita que la máquina se mueva sin dañar el equipo. Hay diferentes tipos de motorreductores que tienen diferentes potencias. Es dependiendo de qué tipo de equipo necesita mover. Conclusión. Gracias a los estudios de la ciencia y a los avances tecnológicos y también a las leyes importantes de autores reconocidos, pudimos crear un brazo robótico funcional que permite realizar funciones básicas sin mucho esfuerzo y solo usando electricidad y piezas mecánicas y eléctricas. Estas son las referencias bibliográficas que usamos durante toda nuestra investigación. Y con esto le agradecemos mucho. Esperamos que hayan comprendido un poquito más acerca de cómo la ciencia se relaciona en parte con la robótica y electrónica, y sobre todo nuestro brazo nuestro brazo robótico, cómo lo pudimos construir gracias a estos previos conocimientos y a la aplicación de estos materiales. Muchísimas gracias.